El escritor Andrés Trapiello es una de las 10 personas que Voz Populi ha querido distinguir con motivo de su 10º aniversario. Nos concede una entrevista, así que señor Trapiello, muchas gracias por concedernos esta entrevista y por esta charla que vamos a tener ahora. Muchísimas gracias por el premio, que son cosas simpáticas, agradables, que alguien se acuerde justamente de uno. Mi primera pregunta a usted, que es un escritor y un escritor muy ligado a la memoria colectiva de este país, lo que le quiero preguntar para empezar es ¿por qué es tan importante la memoria? La memoria está bien porque nos ayuda a recordar y a vivir doblemente, pero la memoria es también peligrosa, ¿no? Porque hay gente que vive de una manera difícil su vida justamente porque no puede olvidar. De modo que nuestra vida siempre va a estar en una especie de filo de la navaja, de que si olvidas es malo, si recuerdas es malo, si olvidas es bueno y si recuerdas es bueno. Entonces está uno con la balanza midiendo. Decía Nietzsche que un exceso de memoria daña la vida, y es verdad. Es decir, nosotros no podemos vivir constantemente con un peso de cosas que nos hacen daño, pero al mismo tiempo nuestra obligación es recordarlas, buenas y malas, porque justamente la memoria mejora nuestra vida. En el caso de un escritor, con más razón, es decir, que él lo que hace es perpetuar el pasado en el presente, pero además enriqueciéndolo. Es decir, el pasado nunca pasa del todo. El pasado, si lo hacemos presente, lo hacemos parte también de la vida. Y esto es un juego que da para mucho, pero que, como he dicho antes, la memoria es material muy sensible, muy sensible. Hay que cultivarla, pero también hay que saber en algún momento retirarle el agua y que se seque solo, porque de pronto esa es una planta dañina, ¿no? Siguiendo un poco ese razonamiento, si usamos demasiado la memoria, al final la acabamos desgastando. Si usamos demasiado la memoria, lo que puede ocurrir es que nos neuroticemos y que vivamos únicamente en función de la memoria. Y la memoria no puede uno vivir todo el tiempo de los recuerdos. Los recuerdos nos ayudan, sin duda, a hacer mejor el presente. Y si no es así, entonces habría que olvidarlo. Por tanto, bueno, vuelvo a insistir, aunque es muy escolar esto, pero y además, en fin, no hay una fórmula. ¿Cómo hemos de recordar? ¿Cuánto hemos de recordar? Al final yo creo que no hay una receta ni para todo el mundo, ni para todos los países. Bueno, ahora con la memoria histórica, con mayor razón, los países, las naciones no recuerdan. Recordamos los individuos, las personas. Y por tanto, a veces es muy peligroso cuando se quiere hacer creer que los pueblos recuerdan, que las naciones recuerdan, porque es normalmente cuando estamos más cerca de los falsos recuerdos y de la mentira, ¿no? Entonces, y la memoria histórica es prueba de ello. Es decir, tendremos que hacer en todo caso una especie de suma de memorias individuales que más o menos concertamos todos y admitimos que esos recuerdos son verdaderos para todos y útiles para todos. Pero a veces cuando hay gente que es muy cuca y que tiene mucha labia y mucha habilidad y convence a veces de cosas que no han sucedido, a mucha gente, a muchos colectivos. En lo de Cataluña lo hemos visto, cómo les han recordado hechos, pues no sé, el Piloso, pues no sabíamos quién es, pero de pronto convences a gente que Cristóbal Colón era catalán, y entonces dice todo el mundo, hombre, claro, me acuerdo, ¿no?, de esto. Entonces hay todo un pueblo recordando cosas que no han existido. Y entonces se hace bola de nieve. Y se hace bola de nieve, y entonces esto muy bueno. Y con lo de la guerra civil es muy frecuente, además, es un acto humano bastante común. Es decir, recordar aquello que no hemos vivido. Por lo mismo que recordamos haber estado en sitios donde no hemos estado. Sitio que llegamos por primera vez y dices, yo he estado en este sitio antes, ¿no? Y resulta que no. O yo he conocido a esta persona en otro tiempo y resulta que no. Y ese recuerdo es de una convicción firmísima.
Es decir, que el cerebro y la memoria a veces nos juegan también muy malas pasadas. Bueno, hablando de sitios que sí que conoce muy bien, usted es castellano-leonés, pero vive desde hace ya muchos años en Madrid. Madrid es una ciudad que conoce muy bien y de hecho hace 5 años, en 2016, fue vocal de ese comisionado de revisión de los viales de Madrid. No sé, después de esa experiencia, ahora cuando pasea por las calles de Madrid, ¿qué recuerda de aquello y qué impresiones se lleva viendo a veces algunos nombres, algunas placas, algunas estatuas? ¿Lo piensa a veces? Yo acepté aquel trabajo y aquella propuesta de Principio Carmena y luego de Paquita Sauquillo en su nombre. Acepté formar parte de aquel comisionado, primero porque sabía que se iba a aplicar una ley desastrosa, que es la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que es una ley demencial, y que se podría aplicar bien o menos bien. Y yo acepté porque digo, voy a tratar de que no se aplique de una manera caprichosa y de una manera sectaria. Cuando llegamos, el gobierno municipal de Podemos trataba, y de Más Madrid, o no sé cómo se llamaba entonces, trataba de cambiar 350 calles en el callejero de Madrid. Esto era una barbaridad. Es decir, que había una ley, se aplicaba la ley y nosotros propusimos el cambio de unas 50 calles, que no por capricho nuestro, sino por un estudio de la aplicación de la ley. El trabajo, yo creo que fue uno de los trabajos más bonitos que he hecho yo y que hemos hecho todos los del comisionado. El 95% de las decisiones que tomamos, que no eran vinculantes, eran simplemente consultivas, fueron por unanimidad. Estábamos allí representados todos los partidos que tenían una representación en el ayuntamiento. Y fue un trabajo muy bonito. Cuando yo voy por la calle, es verdad que además en las calles hay una cierta simonía, es decir, de una venta de favores desde mesoneros romanos, desde el principio del siglo XIX. Hasta entonces las calles tenían un nombre natural, coloreros, latoneros, botoneros, calle ancha, calle de la iglesia, eran nombres que respondían a una topografía, a una tipología relacionada con el lugar. En todo caso, había alguna calle de santos que tenían también que ver con la iglesia de ese barrio, con reyes, etcétera, pero ahí paraba todo. A partir del siglo XIX, como digo, había una simonía, los alcaldes se querían poner calles a sí mismos, a los generales, a los amigos, a los políticos, y a partir de ahí hubo una especie de comercio urbanístico de las calles, un poco enloquecido. Bueno, aquí estamos yo estoy viviendo en una calle que es del Conde de Siquena, pues que es un señor que no tiene el menor interés y el menor mérito para tener esa calle. Pues antes se llamaba la calle de los Reyes en su día, luego se llamó calle de las Salesas, porque tenemos aquí las Salesas al lado, y ahora se llama Conde de Siquena. Y eso es también fruto de esta simonía. Cuando yo voy por Madrid, siempre me hubiera gustado que Madrid recuperara el nombre antiguo de las calles, el primitivo. Pero en un momento determinado, Mesonero y otros ediles, decidieron hacer pedagogía, que está bien, con las calles. Es decir, vamos a poner a los niños de las ciudades unos modelos, y a la ciudadanía unos modelos ejemplares de personas, políticos, científicos, en el siglo XIX, pues obispos, etcétera, lo que era, digamos, la ejemplaridad cívica de entonces, ¿no? Y eso está bien también. Eso, lo que ocurre es que cuando anda de por medio la guerra, la dictadura, el despotismo, etcétera, pues al final el déspota, el dictador, el guerrero impone también calles a gentes poco modélicas o nada modélicas. Entonces es cuando hay que corregir, y para eso estaba la Ley de Memoria Histórica, que, ojo, yo no digo que no haya que corregir esas cosas, se deben corregir. No hay una avenida Hitler en Berlín, como no hay una avenida Petén en Francia, o no hay una avenida Mussolini supongo que en la Unión Soviética antigua había muchas avenidas Lenin o Stalin, y seguramente en Rusia todavía siguen algunas de estas avenidas. Bueno, esto es de lo que se trata. Por tanto, cuando voy por Madrid y veo que no hay calles a algunos personajes, me alegro, realmente. Me alegro de que yo haya podido, en la medida de mis conocimientos, contribuido a que algunos personajes no tengan esa calle. Y lamento que otros,
porque hemos perdido algún recurso de las... Y Anna Strain sigue teniendo su calle, ¿no? Entonces es una especie de sinsentido judicial, pero la sigue teniendo. No debería tenerla a mi modo de ver, pero la sigue teniendo. Y en cambio había otros personajes que muy, es decir, muy ejemplares que no la tenían, o instituciones, pienso una institución libre de enseñanza a la que le dimos una calle y luego se la han quitado porque la perdimos, es una de las calles que se perdieron en el recurso, ¿no? Y dice, pues lo siento. Ramón Gaya, que es una persona que para mí es una persona modélica, pues le dimos una calle que también ha perdido. Pero en cambio hay otros que la tienen, pues, como Edgar Neville o como Chávez Nogales o como Clara Campoamor, que creo que ya la tenía antes, pues tienen una calle en Madrid. Y también me siento honrado de ver que, o Mercedes Fórmica, que estas personas que contribuyeron e hicieron cosas que deben ser recordadas porque ayudaron a la ciudadanía a mejorarse y a progresar y a subrayar valores democráticos importantes o artísticos, pues eso está bien, me siento muy contento. Si en un futuro muy lejano el consistorio de turno decidiera ponerle una calle a Andrés Trapiello, ¿a usted le parecería bien y creería usted que generaría algún tipo de debate? Hombre, si fuera una calle, suponer, en un arrabal de nueva planta, de nuevo cuño, pues diría, bueno, pues pobres hombres van a tener que aguantar con eso. Ahora, quitar un nombre bonito del centro de Madrid o quitársela a otro, pues no lo veo yo. Eso, pero vamos, estamos muy lejos de que eso suceda nunca. Hubo una cosa muy divertida en Badajoz, dieron una calle a alguien que la merece mucho, que era Arturo Barea. Arturo Barea, que era pacense, le dieron una, pero se equivocaron. Era una calle de Nuevo Cuño y pusieron Arturo Barca en vez de Barea porque confundieron la E con una C, y cuando se dieron cuenta ya todo el mundo tenía inscrito en el registro de la propiedad como sus propiedades que en la calle de Arturo en Barca en vez de Arturo, hasta que se dio cuenta alguien y quisieron cambiarlo. Entonces los vecinos protestaron diciendo no, esto se llama Arturo Barca de por vida. Luego lo cambiaron afortunadamente. Lo de las calles, como digo, es bueno, es tráfico de vanidad casi siempre, y de muerto, como te puedes imaginar, a mí me da exactamente igual. Se lo preguntaba en parte porque su nombre hace unos meses suscitó cierta polémica, sobre todo a raíz de acusaciones por parte del Partido Socialista, del cual usted ha sido votante, lo ha dicho en muchas ocasiones durante muchos años. No sé si a día de hoy, meses después, todavía le duele que le llamaran revisionista. No, porque, es decir, no me duele en primer lugar porque son tan ignorantes que no saben lo que es. El pobre Pepu Hernández, que fue el que tuvo que dar unas explicaciones, que es muy buena persona por lo demás. Me llamó muy nervioso, me pidió excusas y tal, yo se lo agradecí infinitamente. Le dije que me gustaría que se pidieran las excusas en público, puesto que era en público como lo había llamado, pero me di cuenta de que no sabía lo que era el revisionismo, ni que era tan grave, Y entonces, bueno, si realmente te llaman algo que es feo, pero ni siquiera saben qué es eso, pues tampoco se lo puedo tener en cuenta, ¿no? Y al mismo tiempo, lo del revisionismo, pues naturalmente, todo el mundo hemos de ser revisionistas, todo el mundo, hay que revisarlo constantemente todo. Es decir, hay que ponerlo en tela de juicio todo, porque si no, el ser humano no avanza. Es decir, la filosofía de la sospecha es la filosofía que justamente nos hace preguntarnos constantemente el porqué de las cosas, o el porqué de las opiniones, o el porqué de... Y es que esto es evidente. Pero no, en todo caso, yo sé que la palabra revisionista me la habían lanzado con una malísima intención, porque es una palabra que va unida a la palabra negacionista. Y no es lo mismo, o sea, hay cosas que no se pueden negar. Y esto, el otro día me encontré en el ayuntamiento con algún responsable del Partido Socialista y fue lo primero que yo no los conozco. Digo, oye, esto os agradecería que en algún momento en sede municipal o en el pleno donde hagáis estas cosas, las disculpas que pedisteis de manera privada, que agradezco infinito, insisto, las hagáis públicas. Porque agravios públicos, lo mínimo, son reparaciones públicas, no privadas, ¿no?
no va a ocurrir, seguro. Porque los políticos son más bien de sostenella y no enmendalla. Hablando de políticos, usted decía en una entrevista relativamente reciente que si se le pusiera una estatua a cada político incompetente, no cabrían en Madrid. Creo que era más o menos esa frase. A propósito justamente de Largo Caballero, es decir, cuando por la ley de memoria histórica se le quitó el monumento a Largo Caballero, además de una manera un poco, yo creo que mal hecho, porque metieron en el mismo lote a Indalecio Prieto y Largo Caballero, que no son lo mismo, que es por eso la memoria tiene que hilar muy fino. Entonces, bueno, cuando se quitó el monumento, la placa de Largo Caballero, salió mucha gente indignada, creo que, no sé si 250 o 2.500 historiadores, la verdad, sé que era un número enorme, yo pensé, digo, andan, no sabía que había tantos historiadores en España competentes en esto, diciendo, no, es que este político no fue, bueno, Paul Preston a la cabeza de todos, diciendo, es que Largo Caballero era un político mediocre, pero no era un asesino. Entonces dices, hombre, si en Madrid hay que ponerle un monumento a todos los políticos que no son asesinos, aunque sean políticos mediocres, pues es que nos llenamos de más. O sea, es decir, si el único mérito que tiene Largo Caballero es que no fue un asesino, en fin, apaga y vámonos. O sea, porque entonces todo el mundo tiene derecho, o todos los que no son asesinos tienen derecho a una estatua. Por tanto, yo creo que ahí es cuando vemos cuando la memoria, todo el mundo hace trampas con ella, ¿no? Entonces, y no pasa nada, o sea, es decir, el que no esté. Luego, cuando sabes las razones por las cuales Largo Caballero tiene un monumento en Madrid y en Indalecio Prieto, y ves que son que fueron opiniones y razones circunstanciales y oportunistas, es decir, para no agraviar en aquel momento a los militares que no consentían quitar la estatua de Franco, y Tierno Galván dijo, bueno, pues no quitemos la de Franco, pero démosle una a Largo Caballero y otra a Indalecio Prieto. Al final la de Franco se fue, pero la de Indalecio Prieto y la de Largo Caballero se queda. Por tanto, estas son este tipo de componendas que al final pues resultan injustas para todo el mundo. O sea que no hacía falta seguramente estatua de ninguno de los tres, pero ahí están. Siguiendo con las estatuas y con los incompetentes, si hubiera que poner cifras, balances, porcentajes, ¿cuánto hay de políticos incompetentes y cuánto hay de políticos merecedores de estatuas ahora mismo en el panorama político actual de nuestro país? Bueno, en general tendemos a ver lo nuestro, el presente, de una manera mucho más negativa que el pasado. Por eso es importante que pase el mayor tiempo posible entre el hecho que ocasiona una medalla o una estatua o una calle y el momento en que se le concede. Porque el paso del tiempo relativiza todo. El problema es que los políticos se las quieren dar incluso en vida, o sea, es decir, quieren tener una calle en vida, un monumento en vida, etcétera, porque está pegado. En el momento en que nos despegamos de todo esto, los hechos que nos parecen en fin, épicos, dignos de elogio, etcétera, pues empezamos a relativizarlos, ¿no? Y en este momento, seguro, en este momento ahora, en el presente, hay no solamente políticos, sino seguramente escritores, gentes de ciencia, gentes del trabajo, que merecen un reconocimiento y que no lo sabemos ver, que no lo sabemos descubrir, porque el tiempo es el que se encarga de, en fin, de poner un poco las cosas en su sitio. Yo recuerdo cómo fue atacado Adolfo Suárez, ¿no? Yo te diría que prácticamente toda su vida, de una manera salvaje. Ahora cuando llego al aeropuerto Adolfo Suárez, pues me sonrío, digo, si este hombre hubiera, en fin, podido imaginar que el aeropuerto más importante de España iba a llevar su nombre y que al día hay unos cientos o decenas de miles de pasajeros que lo pronuncian, aunque solo sea para mirar su billete, pues se sonreiría mucho.
Le voy a hacer tres preguntas que hacemos en común a todos los agradecidos, pero antes quiero hacer una última pregunta personal para saber cómo esta exposición mediática, digamos, que ha tenido sobre todo en estos últimos años, ligada siempre a elementos políticos, me gustaría saber cómo le ha influido a usted en su trabajo como escritor. Me gustaría saber si de alguna manera ha cambiado su forma de escribir, su estilo, ahora lo ve de forma diferente. Yo creo que, bueno, seguramente sí, hay gente que me dice, oye, has cambiado mucho. Yo creo que no tanto. Primero porque las cosas me pillan relativamente mayor, estoy más cerca de los 70 que de los 60. Y por tanto, y soy una persona bastante organizada y bastante trabajadora, paso muchas horas al día solo, y cuando esta exposición mediática, sobre todo por razones políticas, con libres e iguales, con intervenciones públicas sobre el proceso de Cataluña, sobre asuntos políticos concretos, ya, digamos, tenía la inmensa mayoría de lo que yo he podido escribir ya hecho, ya escrito. Y por tanto no hay mucho. Y además también me ocurre otra cosa, y es que yo soy un escritor de hechos, ¿no? Más que un analista político o un ensayista de corte teórico, me dedico a escribir sobre aquello que veo, y por tanto esto no modifica lo que yo soy. Sigo siendo un poeta lírico, un hombre que pasa muchas horas al día solo y en silencio, y ya no hay salgo afortunadamente a la calle y nadie me conoce, voy al Rastro todos los sábados y exactamente igual que hace 40 años, tengo los mismos amigos de siempre y no veo mucha, vamos, no veo ninguna modificación. Es posible que a lo mejor ahora que escribo más de asuntos políticos, a lo mejor algunos se molestarán más. Lo siento porque no es mi propósito, de verdad, molestar a nadie, sino que escribir. Llevo un diario desde hace 40 años del que he publicado 23 tomos, miles de páginas, donde digo exactamente lo mismo, con el mismo tono y con la misma media voz que escribo los demás. Ahora es un problema de exposición. O sea, es verdad que se modifica algo, no es lo mismo estar en esta conversación que si nos dieran un megáfono en la mano, porque las palabras saldrían un poco distorsionadas. A mí me hizo gracia cuando intervine en un acto cívico que organizó Sabater y Rosa Díaz. Sabater en ese momento no podía, pues estaba en el hospital. Y me tocó a mí leer el discurso en la Plaza de Colón. Recuerdo que se había estropeado la megafonía y durante una hora hacía un calor espantoso, y cuando ya por fin aquello arrancó, se acercó un hombre que medía pues como 1,90 y debía pesar 150 kilos, era como un armario, y se acercó a mí y me dijo, usted grite mucho, grite todo lo que pueda. Entonces empecé a gritar, y claro, cuando gritas, las palabras no dicen lo mismo, siendo las mismas palabras, ¿no? Eso es lo que tienes que tener en cuenta, es decir, que hay que gritar lo menos posible, ¿no? Hay que levantar la voz nunca, en general. El cuidado de las formas perfecciona la verdad, dice mi amiga Cayetana Álvarez de Toledo, y es verdad. Le quiero preguntar, desde su punto de vista como escritor, un poco desde su gremio, por así decirlo, le quiero pedir que me diga alguna cualidad que tiene nuestra sociedad, la sociedad española, algún aspecto, algún elemento característico, digamos, que la haga mejor que la de otros países, que sea propiamente nuestra. Se cita, se cita normalmente una, pero que creo que es verdad. Es una sociedad muy generosa y muy solidaria. Es decir, inmediatamente que ve un problema, acude. Lo estamos viendo estos días en La Palma, pero no solo. O sea, hace falta sangre cuando los atentados de Atocha y los hospitales colapsaron. Hay algo, bueno, yo recuerdo de niño que no había pobre que llamara a la puerta al que no
se le diera un trozo de pan, un poco de comida, y esto lo he visto yo de niño, pero no solamente en mi casa, en todas las casas se les daba. Y eso yo creo que ha impregnado a toda la sociedad española, la rural y la urbana en parte porque procede del campo, ¿no? Y ahora dígame al revés una cosa que habría que mejorar para que seamos un mejor país. Quizás el defecto principal de este país, y quizás de todos, no lo sé, pero de este es un poco la impaciencia, ¿no? Que tiene que ver un poco con la envidia, ¿no? La impaciencia de ver que no se le logran las cosas en las que ha puesto una cierta esperanza. Y eso genera en él a veces falsas expectativas, normalmente dictadas por la falsa percepción de ti mismo. Piensas que mereces más de lo que tienes, y que tienes derecho a exigirlo de inmediato. Y eso a veces no es así. Eso produce una cierta inquietud y un cierto desasosiego. Y a veces este país vive desasosegado precisamente por eso, porque considera como colectivo que no tiene todo aquello a lo que tiene derecho. Es decir, y yo creo que hay que conformarse con poco en general, si quieres tener mucho. Y luego una última pregunta, en este caso sobre nuestro colectivo, el de la prensa. Le pregunto por el periodismo libre, por la libertad de prensa. Me gustaría saber qué importancia le da. Bueno, le doy todo, y esto, claro, es como lo de Churchill y los franceses, no los conozco a todos. Yo creo que el principal problema que tiene la prensa, no hoy, sino siempre, es la verdad, son los hechos. Hay gente que no quiere conocerlos todos. Y por tanto, con unos pocos que son reales, monta grandes panoramas, grandes ficciones, justamente porque no tiene todos los hechos. Y el principal problema de un periodista es cuando no quiere conocer todos los hechos, porque considera que con unos pocos ya le vale. Y cuando tú le aportas otros, reaccionan a veces con ira y con una cierta soberbia, ¿no? En el caso de la memoria histórica de la Guerra Civil fue evidente. Cuando yo escribí Las armas y las letras, lo que se produjo era algo, en fin, bastante elemental, que era completar el relato, normalmente falso, que nos habían dado unos y otros por separado. O sea, entonces, cuando tú juntabas un relato y otro, del de una parte y otro, eso salía una cosa rarísima. Y ahí es cuando te das cuenta que es que faltaba más de la mitad del relato, que es el que interesadamente no querían contar ni una parte ni otra. Y en esa parte del medio del relato era en el que estaban pues Azaña, o en el que estaba Chávez Nogales, o Clara Campoamor, o Castillejo, o Elena Fortún. Todos esos eran el relato que ni una ni otra parte quería contar, que omitieron hechos que les parecían que eran irrelevantes, y justamente eran los hechos más relevantes. En la prensa pasa un poco lo mismo. Gente que dice, bueno, con la mitad de los datos que ya tengo, me es suficiente para montar eso que llamamos, entre comillas, el relato por antonomasia. Y al final son relatos bastante distorsionadores y deformantes de la realidad, ¿no? Pues Andrés Trappiello, enhorabuena de parte de todo el equipo de Voz Populi y muchas gracias. Gracias a ti.